¿Cuántas veces el Señor nos ha inquietado para que hablemos de Cristo o de su palabra a otras personas? Y a veces no lo hacemos porque nos llenamos de razones, argumentando que será en vano, que las personas no van a creer, no van a escuchar y que no vendrán a Cristo. Cuando hacemos esto, manifestamos incredulidad frente al poder de la palabra de Dios. Si vamos a hablar nuestras propias palabras o nuestros propios argumentos, entonces tenemos razón para pensar que nadie será convencido por ello. Pero si vamos armados de la palabra de Dios, ella será poderosa para convencer hasta el más incrédulo de los corazones. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Ya nos encontramos en la ciudad de París, preparados porque el día viernes tenemos evento para matrimonios. El día sábado tenemos una actividad de liderazgo y el domingo nuestro maná familiar. Si usted tiene invitados, familia en este país o si usted nos escucha desde esta ciudad, aquí los esperamos para que tengamos un tiempo maravilloso. De igual manera, preparando nuestra peregrinación a las 7 iglesias del Apocalipsis, terminando con 4 días de crucero por las islas griegas. Todavía estamos a tiempo, quedan los últimos cupos. Nosotros estamos hablando de Moisés y su fe. Y hoy vamos a llegar al capítulo 11 de Hebreos, desde el versículo 23 hasta el versículo 29. Ya estudiamos 3 aspectos relevantes en la fe de Moisés. Ahora encontramos un cuarto. Miren, si algo aprendió Moisés como el gran legislador de Israel, aprendiendo de todas las cosas que rodeaban al pueblo de Israel en aquel tiempo, las leyes, las ceremonias y todo, bueno, él aprendió que el justo por la fe vivirá. Así dice Romanos 1:17. Y que esa fe debe estar depositada en Dios a través de la persona de Jesucristo. Tal vez los ritos o las fiestas religiosas más importantes para los judíos era la celebración de la Pascua. Los varones judíos de todos los confines de Israel procuraban asistir por lo menos a una fiesta anual en Jerusalén, y la de la Pascua era una de las más concurridas. Esta celebración tenía un profundo significado para los judíos, pues ella marcó el inicio de la nación de Israel, en aquella memorable noche en la cual fueron liberados por completo de la esclavitud egipcia. A mí me encanta hablar del pasaje que les voy a hablar el día de hoy. Miren que cuando hablamos de lo que significa la fe de Moisés en el versículo 28, dice que por la fe Moisés celebró la Pascua. ¿Y qué significa haber celebrado la Pascua? ¿De qué se trató aquella fiesta tan maravillosa y qué era lo que realmente ellos estaban celebrando? La fe, cuando hablamos de lo que dice la palabra de Dios, la fe se fortalece en lo que parece imposible. Mire que Israel duró 430 años esclavo en Egipto. Los israelitas a esas alturas de la vida podían pensar, ¿de qué manera nos vamos a liberar de estas naciones que nos han esclavizado durante tanto tiempo? Y muchos de ellos pensaban que la solución iba a venir de una lucha armada. Pero resulta que Dios les mandó a Moisés. Y Moisés aprendió a utilizar la fe, que es un arma, pero es de tipo espiritual. Es más, la fe no depende de nada ni de ningún esfuerzo humano. Dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Los lectores de la carta a los hebreos debían aprender bien la lección que el autor viene dando desde el principio de la epístola, que la salvación no viene por cumplir con ciertos ritos religiosos, sino solamente por la gracia. Y así lo dice Efesios 2 del 8 al 9. Me encanta repetir este versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Moisés fue salvo solamente por la fe.
Y así hemos hablado de Abel, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. No hay otra manera de gozar del favor de Dios. Así que de entrada podemos decir que el autor de la carta de Hebreos nos está hablando de qué significó la fe de Moisés. Y mire que aquí lo dice, pero de una manera muy categórica. La fe de Moisés dice que lo llevó a celebrar la Pascua como un acto de suprema confianza. No en él mismo, ni en sus fuerzas, sino en la redención que Dios obra a través, no de nuestras obras, sino del sacrificio de Cristo, porque dice la Biblia que Cristo es nuestra Pascua. Dice el versículo 28 de Hebreos 11, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 10, desde los versículos 28 al 29, que Moisés se presenta donde el incrédulo rey y le dice que debe dejar ir al pueblo para adorar a Dios junto con todos sus animales. Y el faraón, siendo endurecido por Dios mismo, rechaza la petición y le advierte a Moisés que no se presente más ante él, porque de lo contrario morirá. Claro, Moisés dice, listo. El Señor le dijo a Moisés, a la medianoche yo saldré de en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de los siervos que están detrás del molino y todo primogénito de las bestias. Habrá gran clamor en la tierra de Egipto como nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dice Éxodo 11 del 4 al 7. Dios enviaría su final y un doloroso juicio sobre el enemigo del pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel estaría libre de la muerte de sus primogénitos? No por sus buenas obras, ni porque eran justos, no, es porque la Biblia ya había determinado que la gracia de Dios iba a venir sobre su pueblo. Dice Isaías 45:4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamaré por tu nombre. El Señor los iba a preservar de la visita de su ángel y ellos iban a estar protegidos por aquel acto solemne. Y llegamos al capítulo 12 del libro de Éxodo. Allí se celebró la Pascua. Dios le ordenó a Moisés, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Allí hablan de un cordero pascual que debía ser sin defecto, y ese se constituyó en el sustituto de la muerte que no causará estragos en el pueblo elegido. Dios proveyó el camino de la redención y vino a través del derramamiento de la sangre. Uno podría preguntarse cómo es posible que el simple hecho de sacrificar un animal y poner su sangre en la puerta principal de la casa librara a los habitantes de la muerte destructora que esa noche cobijaría todo el territorio de Egipto. ¿Cómo es posible que a través de esta ceremonia tan extraña Dios le diera a Israel la liberación? Mire, déjeme le explico. Solamente por la fe se pudo celebrar la Pascua y la aspersión de la sangre.
Allí se instituyó la Pascua, que fue un acto de fe similar a la de la construcción del arca por parte de Noé. Dios había hecho prodigios en Egipto, había derramado juicios terribles y no obstante, el faraón se mantuvo inflexible ante la petición de dejar salir al pueblo de Israel. ¿Por qué ahora una ceremonia tan extraña iba a garantizar que el faraón cambiara de opinión y les dejara ir? Sí, en verdad, Dios les daría la liberación esa noche. ¿Por qué dedicar tiempo a participar de una cena amarga, de un ritual tan sangriento, en vez de estar haciendo previsiones más productivas para la salida? ¿Por qué la aspersión de la sangre tendría un efecto tan notable? Allí, en todo esto, se requirió un ejercicio de la fe en Moisés para él ir al pueblo y darles las instrucciones de la celebración de la Pascua. ¿Quién le creería ahora que con esta ceremonia lograrían la victoria final? ¿Dónde estaban las lanzas, las espadas? ¿Dónde estaban los cañones para ir a atacar el palacio del rey y obtener la victoria? Vencerían a Faraón solamente con la aspersión de la sangre de un manso cordero que se iba a degollar. Pero déjeme decirle, lo que parecía un absurdo e imposible para la razón humana fue alcanzando victoriosamente los resultados a través de la fe. Por la fe no solamente Moisés tuvo valor para enfrentarse al pueblo incrédulo y darle las instrucciones para la celebración de la Pascua, sino que el pueblo aceptó, celebró la Pascua, derramaron la sangre y lograron la victoria. Esa noche el ángel del Señor pasó por todo Egipto causando la muerte de los primogénitos, tanto de hombres como de animales. Ni siquiera el primogénito del faraón se salvó de morir, mas ningún primogénito de los hijos de Israel ni de sus animales murió, en cuya puerta de la casa se había puesto la sangre del cordero pascual. Moisés pudo comprobar una vez más que las palabras del Señor tienen el poder de producir la fe en los oyentes. Él solo tuvo que hablar lo que el Señor le indicó y Dios se encargó del resultado. Moisés no tenía razón humana alguna para pensar que el pueblo creería que a través de ese ritual vendría la liberación, pero él, por medio de la fe, creyó en la palabra de Dios, lo anunció al pueblo y la palabra produjo el efecto que Dios había trazado para ella. La Biblia dice en Isaías 55, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. El derramamiento de la sangre y su aspersión sobre la puerta de las casas fue un acto supremo de fe, porque en esencia Moisés estaba identificándose con sus predecesores creyentes al poner su confianza en el sacrificio y la ofrenda del Hijo de Dios. La Pascua era un tipo de Cristo y como tal, cuando Moisés la celebró, realmente estaba apuntando al Calvario. Recuerden esto, ¿qué significó aquel cordero? El animal sacrificado en la Pascua fue un cordero, y ese es el tipo de aquel que luego sería llamado por Juan el Bautista el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero tenía que ser tomado del rebaño. Recuerde que Jesús, el Cordero de Dios, se hizo hombre y se identificó con nosotros como pueblo. El cordero debía ser separado de la grey de la misma manera. Aunque Jesús fue tomado del rebaño, no obstante fue apartado de los pecadores. El cordero pascual debía ser sin defecto y la Biblia dice que Cristo fue un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero debía ser sacrificado. Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz como el sacrificio. El cordero era la víctima de la Pascua de Jehová. Así también Pablo afirma que Cristo es nuestra Pascua, que es Cristo que ya fue sacrificada por nosotros. La carne del cordero sacrificada en la Pascua debía ser asada. De la misma manera, Jesús, nuestro verdadero cordero pascual, sufrió el ardor de la ira de Dios de nuestros pecados. Tremendo. Todos los primogénitos, tanto de Egipto como de Israel, debían morir, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. No obstante, Moisés, por la fe, sacrificó a un cordero como sustituto de los primogénitos de Israel, y sin esa obra sustituta los israelitas hubiesen sido esclavos por siempre en Egipto. Esa es la gran enseñanza. Lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy es que nuestra fe, mi querida familia, nos tiene que llevar a anunciar. ¿Qué salvó a Israel? El haber creído al anuncio
de Moisés, y Moisés habló de un cordero que los iba a salvar, de un sacrificio que iba a traer salvación, de algo que debían hacer. Es lo mismo que nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Nuestra fe nos debe llevar a hablar de Cristo para que la gente crea, se arrepienta, se salve y no se quede en toda una vida sin el Señor. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 172 en su agenda y vamos a leer el capítulo 36 del libro de Éxodo. Cuando lo lea, pregúntese por qué tuvieron que detener las ofrendas, por qué Moisés dijo no traigan más, a quién Dios dio especial inteligencia y sabiduría. Por favor, lea las preguntas, respóndalas y recuerde que siempre al final de cada semana tendremos a disposición las respuestas para que usted las revise. Ore conmigo. Señor, mi fe me tiene que llevar a pensar en la salvación del mundo. La vida de Moisés salvó tanta gente porque él se encargó de hablar y la gente le creyó. Mi tarea es hablar. Mi tarea no es convencer. El Señor es el que convence. Nunca nos dejes, Señor, de colocar en el deseo de hablar, de predicar, de enseñar, porque siempre hay una salvación tocando a la puerta de nuestras vidas para darnos redención y vida eterna. Gracias por cada oyente de Maná. Yo oro por la salvación de sus vidas y sus hogares, para que Dios cada día traiga restauración en el corazón de todos ellos. Te entregamos este día, lo colocamos en tus manos y te damos gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos. ¿Te habías imaginado algún día ser testigo de la evidencia que quedó en pie de las 7 iglesias del Apocalipsis? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La historia, su población, sus encantos arquitectónicos, gastronómicos, lugares únicos. Venga con nosotros. Sumérjase en historias rodeadas de personajes bíblicos. Explore sitios que lo devolverán en el tiempo. Súbase al sueño de su vida en un paseo por las alturas de la bella ciudad de Capadocia en un globo aerostático. Demos un paseo por el estrecho del Bósforo, donde se unen los continentes de Asia y Europa. Y lo mejor, un crucero con todos los servicios a bordo por las islas griegas de Atenas, Míconos, Rodas y Creta. Lleguemos a la gruta donde Juan escribió el libro de las profecías bíblicas, el Apocalipsis. Todo incluido. Comidas servidas en excelentes buffets, entradas a los lugares estipulados en el programa y, por sobre todo, un grupo de personas que lo acompañarán durante todo el recorrido. Comuníquese con nosotros 311-799-6256, 300-429-8001. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.